Eh, y vamos a comenzar entonces recapitulando un poquitico para decir pues que a partir del siglo XV, América entra a formar parte de la que llamamos civilización occidental. Y esa civilización occidental en cuyas raíces se encuentra la ciencia griega o filosofía, como hemos estado viendo desde el primer momento, el derecho romano, el jus romano, y la tradición hebrea y el cristianismo. Al considerar esta civilización, existe mucha convergencia, vamos a decir así, mm, entre muchos autores para adjudicarle la enorme importancia del papel que en ella juega la ciencia, en esa civilización. Una medida de esa importancia particular la encontramos en Jasper, quien dentro de las rupturas históricas que él describe en la humanidad, incluye el extraordinario desarrollo de la ciencia a partir del siglo XVI, colocándola a la par de las circunstancias de lo que significa la aparición del hombre sobre la Tierra. Piensa Jasper que es tan importante el papel de la ciencia a partir del siglo XVI en nuestra civilización que se compara pues con la aparición del hombre sobre la Tierra. De acuerdo con la opinión de Castillo Valeri, dos pensadores fueron de tal importancia para el paso histórico hacia la ciencia de la modernidad: Descartes y Bacon, Francis Bacon, contribuyendo estos dos filósofos a, en una forma sumamente importante a separar la ciencia y la filosofía. Eh, para Ortega y Gasset, lo ocurrió también en el campo de la ciencia, determina una innovación radical en el destino humano y piensa que tres principios fundamentales han hecho posible ese nuevo mundo. Eso serían la democracia liberal y el industrialismo. Para, según Ortega, estos dos últimos, vamos a decir, la experimentación científica y el industrialismo pueden resumirse en una palabra: la técnica. Laín Entralgo, el historiador de la medicina, también está de acuerdo con la importancia de la ciencia y sobre todo de ese extraordinario desarrollo a partir del siglo XIX. Y Laín dice: suprímasele a la ciencia y desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos esta inmensa y delicada, esta inmensa y delicada eh, trama, vamos a decir así, que para entenderla más pronto solemos llamar Occidente. Dice que Occidente no existiría, pues, sin, eh, sin la ciencia actual. Bueno, podemos compartir esa opinión. La ciencia
es entonces inseparable de la aventura humana. Y por lo tanto, no se puede discutir sin que tomemos en cuenta cuestiones sociales, políticas, religiosas y filosóficas. Y esto se mantiene, por supuesto, en el día de hoy, a pesar de que todos sabemos que es desde el Renacimiento que se logra la independencia de la ciencia de su origen en la filosofía. Si consideramos entonces que nuestra vida actual, vamos a decir, y nuestra cultura comienzan a ser, tener vigencia a partir de la Primera Guerra Mundial, nos vamos a dar cuenta de que la medicina actual se corresponde exactamente con las características de nuestro tiempo y de nuestra cultura, como ha pasado a través de los tiempos con otras culturas, y que ha sido determinada en gran medida por la eclosión científico-técnica que ha troquelado el siglo XX y lo que va de nuestro siglo XXI. Ciencia y medicina marchan cada vez más estrechamente unidas. Cada descubrimiento químico, físico o biológico tiene repercusiones en medicina y más pronto que tarde contribuye a su progreso. Muchos de los descubrimientos han sido hechos por médicos. Fueron médicos los padres de la botánica, importantes paleontólogos, astrónomos de la antigüedad. Y desde el ámbito de su experiencia y en su esfuerzo por comprender el hombre y el mundo, bueno, hemos visto médicos, matemáticos, como Euler y Bernoulli, físicos como William Gilbert, químicos como Hoffman y por supuesto biólogos. Y han hecho muy importantes contribuciones a la ciencia. Entre ellas podemos recordar las de Harvey y Sartorius, que perfeccionaron el método experimental. La ciencia es uno de los aspectos brillantes de nuestra civilización y la medicina ha contribuido muchísimo a ese progreso. Esa interacción entre ciencia y medicina explica el carácter eminentemente científico de la medicina de hoy, que ha sido penetrada por ese progreso técnico avasallante que desde las últimas décadas del siglo XIX, vamos a decir, acumuló tantas innovaciones que ha dado origen a una nueva edad. La siguiente. Podemos decir entonces que el año 1900 es una fecha decisiva en la historia del pensamiento. Y voy a citar aquí una frase de Martí Ibáñez. Dice, en dicho año, en el año 1900, comienza a elevarse sobre el horizonte intelectual del nuevo siglo una serie de ideas
que difieren radicalmente de las que formaron el subsuelo filosófico científico del siglo XIX. Igual que la teoría copernicana fue el principio educador de la Edad Media, las ideas del universo cuatridimensional y del espacio curvilíneo y el orbe finito, unido a la actual autonomía de cada disciplina científica, están grabando una cicatriz indeleble sobre la faz histórica de nuestro siglo. Esa es una frase de Martí Ibáñez refiriéndose al siglo XX. Y podemos decir que acaso ninguna otra ciencia como la física, no sé si se nos ha ocurrido pensarlo antes, ha influido de un modo tan profundo en el conocimiento humano. Desde la crisis histórica del Renacimiento, la física ha intentado descubrir las leyes que gobiernan todos los objetos materiales en el tiempo y en el espacio. La creación de nuevas teorías y la comprobación experimental de esas teorías ha hecho que los conceptos básicos en los que se sustentó el universo hasta el año 1900, que eran los conceptos del espacio, el tiempo, la inercia, la energía, la simetría, hayan sido conmovidos por la revolución que sacudió a la física. Una revolución o la noción aristotélica del movimiento natural y convirtió a las ideas en nociones como las de espacio-tiempo, curvatura del universo y vorágines atómicas. Eso es un lenguaje, bueno, completamente novedoso, completamente nuevo, que no había sido ni siquiera utilizado anteriormente. Para los físicos del siglo XIX, el universo está edificado sobre el andamiaje de las leyes newtonianas del movimiento. Las fuerzas eran fuerzas mecánicas y los principios eran unos principios rígidos que se basaban en una orientación materialista. El siglo XX inició su despertar demoliendo esa fe mecanicista, vamos a decir, porque la encontró capaz de explicar por sí sola los hechos que habían sido descubiertos, por ejemplo, por Maxwell y Hertz, quienes junto con Faraday demostraron que existen fenómenos que por su misma naturaleza están desligados de materia ponderable. En el año 1900, Max Planck llega a la conclusión de que el espectro de la radiación de los cuerpos oscuros no se podía explicar por los principios de la mecánica clásica. Entonces empezó a pensar otra cosa, que la energía no se emitía continuamente, sino en cantidades finitas, los que él llamó cuantos, que eran variables y proporcionales a la frecuencia, que fue lo que se llamó constante de Planck, que ustedes deben recordar de sus estudios de física de bachillerato. ¿Por qué eso es tan importante?
porque esa teoría de los cuantos fue una concepción sumamente audaz que demostró el concepto filosófico de que la continuidad del universo no era sino una consecuencia de la imperfección de los sentidos nuestros. Es decir, que no veíamos realmente cómo era. Redujo la materia que se consideraba sólida a leyes de probabilidad. Y esta idea constituiría casi medio siglo después, ¿no?, el origen de la bomba atómica. Por eso es importante mencionarla. Doctora. Ajá. Ah, no, que creía que se le había ido la conexión. No, no se me ha ido la conexión. Eh, eh, a raíz de los descubrimientos del electrón, de las partículas alfa, de la velocidad de la luz, de todas estas cosas, Rutherford, en el año 1911, propone su teoría del átomo nuclear. En ese modelo atómico, el de Rutherford, el que tenemos un pequeño núcleo atómico con su carga positiva y alrededor de él los electrones todos cargados negativamente, con una carga que era igual a la del núcleo y que entonces el átomo tenía, eh, era neutro desde el punto de vista de su carga eléctrica. Las partículas alfa que fueron utilizadas por Rutherford para explorar el interior atómico se usaron para bombardear los núcleos. Y entonces se vio por primera vez la transmutación de un elemento químico. Eso fue lo que condujo a la construcción de los aceleradores de partículas. Todos los que conocemos, el Betatron, el Cosmotron, todos esos aparatos que permitieron descubrir la radioactividad artificial, que como ustedes recuerdan de sus estudios de física de bachillerato, fue descubierta por los esposos Joliot, y entonces eso abrió pues el campo de producción de sustitutos de los radioelementos naturales. A pesar entonces de que ese modelo de Rutherford explicaba muchas cosas, las explicaba todas, y entonces tuvo que ser modificado después, ¿no?, por Bohr, que le aplicó a ese modelo la teoría cuántica de Planck, y entonces tuvimos el átomo que conocemos después, con órbitas elípticas, con cuantos de energía, y después se le agregó el movimiento circular que se llamó spin. Eso ustedes lo saben desde su química de bachillerato. Bohr representó junto con Heisenberg, que fue su discípulo, uno de los momentos cumbre de la física del siglo XX. Eh, Eso le hizo acreedor al premio Nobel en el año 1922. Y Heisenberg ganó el Nobel en
1932, 10 años más tarde. También por su trabajo en la mecánica cuántica. Heisenberg tiene una entrevista secreta con él en más o menos en el año 41 durante la Guerra Mundial, y esa entrevista fue llevada al cine. Y en esa película, vamos a decir, el autor plantea una serie de consideraciones éticas que tienen que ver con el futuro de la humanidad ante la posible utilización con fines bélicos de ese conocimiento que da origen a la tecnología nuclear. Pero además de Bohr y de Rutherford y de Heisenberg en esta época, tenemos entonces los trabajos de Broglie, que propone la naturaleza corpuscular de las ondas y el comportamiento ondulatorio de las partículas. Estas son cosas que ustedes han oído desde su época de bachillerato en la física. Cuando se le aplica a eso la relatividad de Einstein, entonces aparece la llamada mecánica ondulatoria de Broglie. ¿Por qué es importante eso? Porque esta mecánica ondulatoria es tratada matemáticamente y da su prueba en la construcción del microscopio electrónico, que fue construido por Ruska en el año 1931, generándose así uno de los instrumentos más importantes en el desarrollo de muchas de las ciencias básicas de la medicina y de la biología celular, por supuesto. El protagonista del siguiente capítulo en el desarrollo de la física es el genio de Albert Einstein, que revolucionó las ideas sobre la naturaleza, el espacio y el tiempo. Una revolución igual que la ocurrida con la teoría de los cuantos de Planck. Einstein cambió el siglo XX con la teoría de la relatividad, y su obra ha sido comparada con la de Copérnico, con la de Galileo, con la de Darwin, vamos a decir que abatir cada uno en su época la sabiduría de ese mundo, del mundo coetáneo, del mundo de la época, de ese momento. El mismo Einstein nos dice cómo fue surgiendo en su mente la idea de que el comportamiento del universo necesita una explicación diferente. Les voy a citar su reflexión. Poco a poco fui desesperando de poder descubrir las leyes modernas por medio de esfuerzos constructivos basados en hechos conocidos. Cuanto más tiempo y más ahínco consagraba este intento, tanto más cerca llegaba a la convicción de que solo el descubrimiento de un principio formal y universal podría conducirnos a resultados nuevos. Eso dijo Einstein. ¿Cuál fue ese nuevo principio? La velocidad de la luz, la cual no podría ser superada por ninguna otra. Einstein sostuvo entonces que la velocidad de la luz era la misma en todas las direcciones, independientemente del movimiento de la fuente, del movimiento del observador, y era una constante de la naturaleza. Y estas son las ideas que consagran la relatividad de conceptos que hasta ese momento eran totalmente inamovibles, como eran las nociones de espacio y tiempo. Consecuencia de todo esto, y como todos sabemos,
él establece entonces las relaciones entre masa y energía, que ahora van a ser dos formas de entender la misma realidad. Y eso lo expresa él en su célebre ecuación E igual m por c al cuadrado. El c representa la velocidad de la luz. Fue solamente 11 años después que Einstein logró ampliar la validez de esa teoría, vamos a decir, y enunció entonces su teoría general de la relatividad, que es la que da origen a, a esos conceptos de espacio-tiempo, universo cuatridimensional, ideas que no tenían raíces en el pasado, que eran cosas absolutas y totalmente novedosas para ese momento. La influencia de la teoría de la relatividad da origen a ciencias nuevas y abre asombrosas perspectivas a la física y a la tecnología nuclear. Permite valorar la fuerza que mantiene unidas a las partículas nucleares. Suministra el balance energético de las reacciones nucleares y explica la aparente perennidad de la radiación del Sol y de las estrellas, que convierten las masas de sus núcleos atómicos en luz y en calor. La siguiente. Bueno, ustedes dirán, esto es una clase de física. No. El problema es que el cambio tiene su repercusión importantísima en el aspecto filosófico. Y los primeros representantes de ese cambio son Nietzsche y Bergson, quienes señalan a comienzos del siglo XX esa voluntad de renovación. A pesar de que Nietzsche vivió hasta 1900, o sea que él muere en el 1900, pero sus últimos escritos, eh, su obra Exe Homo, se publicó en 1908. O sea, ya habían transcurrido 8 años de ese siglo XX. Sin rechazar totalmente el materialismo que venía del siglo XIX, ellos, Nietzsche y Bergson, están profundamente influenciados por el trabajo de Einstein, y ellos amplían el pensamiento filosófico y reivindican la existencia de una fuerza vital. También partidario de esa concepción bíblica en los primeros años del siglo XX es Ortega y Gasset. La relatividad es evidente en la obra de Ortega, cuando él dice que las cosas varían en relación con el punto de vista del observador.
Otras corrientes filosóficas se van a oponer al materialismo en esa misma parte del siglo XX, y entre ellas una muy importante que es la del existencialismo, cuyo principal representante es Jean-Paul Sartre, con el problema de la libertad del hombre, de la angustia por nuestro propio ser y de la referencia a la muerte. En el periodo que sigue entre las dos guerras mundiales, es notable el cambio producido, y uno de sus protagonistas de ese cambio es Heidegger, que comienza a dar origen a una antropología filosófica fenomenológica que va a ganar mucha extensión y mucha validez después de la Segunda Guerra Mundial. Esta corriente de la antropología filosófica fenomenológica de Heidegger después de la Segunda Guerra Mundial. Y estas no van a ser las únicas teorías surgidas en esta época. Había otras que defendían el positivismo, que todavía venía del siglo XIX. Y entre los seguidores del Círculo de Viena surgió otra corriente, el neopositivismo, que logró muy buenos resultados en lo referente a los adelantos científico-técnicos que están ocurriendo en esa parte del siglo. Esta corriente del Círculo de Viena fue llamada positivismo lógico y fue muy importante entre el año 1920 y 1960 del siglo pasado, pero en esa segunda mitad del siglo XX perdió mucha vigencia, porque ya lo veremos más adelante, para esa época se demostró entonces que en la ciencia hay elementos que no son lógicos ni reducibles a lo observable, es decir, que no estaban totalmente de acuerdo con esa corriente positivista. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la medicina sufrió una enorme tecnificación, y a consecuencia de la necesidad de instruir en esa tecnificación a los médicos y de hacerlos aprender toda esa cantidad de conocimientos que se generan, se relegó la cultura humanística en esa formación. Bueno, con, con las consecuencias que se pueden derivar de esa ausencia de formación en esa cultura humanística en la medicina. La siguiente, en, en el campo de la física y de la matemática. El resultado fue desintegrar la antigua concepción vigente que consideraba el mundo como un escenario sólido e inmutable, y lo convierte en un mundo fluido en el que no hay nada fijo ni incambiable, en el que las ondas de energía, las leyes de probabilidad, la relatividad del espacio y la unidad con el tiempo reemplazaron totalmente los rígidos conceptos que sostenían el sólido mundo antiguo. Las dos catástrofes bélicas más grandes de la historia.
Eh, la teoría atómica va entonces desarrollándose rápidamente. Eh, vamos a ver, a pesar de los descubrimientos que se están haciendo, uno de los más importantes es el hallazgo del neutrón. El neutrón es una partícula subatómica de masa similar a la del protón, pero eléctricamente neutro, que cambió el curso de la historia, ya que por esas mismas características permitió su utilización como proyectil para el bombardeo atómico, dándose origen a la reacción en cadena autosostenida y que fue capaz de liberar la energía nuclear en escala ponderable. Los esfuerzos de Fermi y de Oppenheimer en este campo resultaron en el mortífero estallido de la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima en 6 de agosto de 1945. Se iniciaba entonces la era atómica. 60 años más tarde se estrena una ópera que se llama Doctor Atomic, como una visión norteamericana de Fausto. En esa ópera, el científico le vende su alma al diablo a cambio de poder y conocimiento, como fue. No es nosa esa comparación. Sin embargo, tal como en ese momento lo reflejó el periódico New York Times y fue publicado entonces como una selección del diario El Nacional en Venezuela en el año 2005, te voy a citar la primera parte de la historia atómica terminó con la confirmación del peor de los temores de los científicos. Más de 100.000 muertos en Hiroshima y Nagasaki. La idea de que medio siglo después hubiera unas 50.000 ojivas nucleares sobre la Tierra iba más allá de sus peores pesadillas. El hecho de que ninguna de ellas haya estallado aún desde ese año va más allá de sus esperanzas más descabelladas. Hoy desconocemos cuál será el desenlace de la historia de esa atómica. Todavía no sabemos. Pero la fisión nuclear no era la última fuente de energía nuclear. La fusión, que es la que resulta de la conversión de hidrógeno en helio en las estrellas, rinde muchísima más energía que la fisión. Porque de hecho es la energía que le permite a las estrellas irradiar durante su energía y su calor. Las investigaciones del físico Teller en este campo concluyeron con la creación de la bomba de hidrógeno que fue detonada por primera vez en el año de 1952. Todo un mundo complejo de
innumerables partículas constituyentes del átomo fue descubriéndose en años sucesivos. Al neutrón siguió el positrón o electrón positivo. El mesón y sus diferentes categorías. Los hiperones. El neutrino. En las últimas décadas, hadrones, formados por las elementales llamadas quarks, y los leptones en sus 12 variedades, partículas subatómicas infinitas, cada día se descubren más. Y casi formando parte de la ciencia ficción, aparecen entonces las antipartículas, ¿no?, con idénticas masas que las anteriores, pero de signo de carga eléctrica opuesta, que cuando se reúnen con sus parejas correspondientes se aniquilan mutuamente. Estamos en presencia de la antimateria. El sueño de la humanidad, la exploración del espacio, comienza a realizarse en la segunda mitad del siglo XX, con la hazaña más espectacular desplegada por la tecnología, la exploración del espacio exterior. Desde entonces, ya ni nos llama la atención naves, satélites espaciales, sondas teleguiadas, astronaves tripuladas surcan el universo sideral. En el año 1957, los soviéticos colocaron en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik 1. Pocos meses después, el Explorer norteamericano descubrió los cinturones de Van Allen. Y comienza entonces la época de la exploración espacial. 2 años más tarde, la nave espacial Apolo 11 se posó en el suelo lunar, tripulada por los astronautas Armstrong y Aldrin. Y bueno, comenzó con ella toda una serie de expediciones que fueron enviadas a la Luna entre 1969 y 1972. 6 de las cuales colocaron a los tripulantes en la superficie de... Provienen de estos proyectos espaciales, entre otros, los pañales desechables, el teflón, los anticorrosivos, el termómetro digital, los marcapasos, la cirugía láser, la ecografía, etcétera. Todas estas cosas que contribuyen al funcionamiento de nuestro mundo actual. En los últimos años, por supuesto, la NASA participó en la producción de la televisión y la radio satelital, el teléfono celular, la navegación GPS, la microelectrónica, los avances en las comunicaciones. El director científico de las misiones satelitales, Raúl Coulomb, dice que la globalización nació de la era espacial al permitir la comunicación de una a otra punta del planeta
en tiempo real. Bueno, como consecuencia de todo este portentoso avance, el complejo edificio de la ciencia clásica y de su paradigma, que es el positivismo del siglo XIX, se han derrumbado. Decimos que como consecuencia de todo ese avance, el complejo edificio de la ciencia clásica y de su paradigma, que es el positivismo del siglo XIX, se han derrumbado. La ciencia moderna habla un lenguaje completamente diferente. Constituye una parte fundamental de la cultura y se caracteriza por la racionalidad opuesta al dogma, por su conocimiento provisional, falible y conjetural, opuesto al cientificismo, porque debe permitir la revisión crítica y la verificación y reproducción de sus resultados por oponerse al sensacionalismo y funcionar con serenidad y cordura. Esto dice y Candido. Aquí podemos decir entonces que la relatividad impregna también la filosofía de la ciencia. Se trata de la negación de la infalibilidad. Es decir, aparece la llamada falibilidad, la cual comprende el falsacionismo de Popper, según el cual, para aceptar una teoría científica, debe ser todas que pretendan desvirtuar. Es decir, que puede ser falsada. Un claro ejemplo lo tenemos en la teoría de la relatividad, la que, según Alfredo Castillo, ha resistido todos los intentos de falsación, de tal manera que se puede mantener como cierta. Porque estamos ahora, entonces entramos en una nueva edad, la etapa posmoderna. ¿Cómo podemos entonces, vamos a decir, determinar la, la etapa de la modernidad desde finales del siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial? Ya después de la Segunda Guerra Mundial podemos hablar de la posmodernidad. La posmodernidad, de acuerdo con Lyotard, designa el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado las reglas del juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX. Esta es una época entonces que intenta sustituir los fundamentos teóricos del saber y de la moral y del saber occidentales, y lo intenta sustituir por nuevos planteamientos que convierten un mundo racional y puro, un mundo relativista y sincrético. ¿Quiénes son los principales representantes desde el punto de vista filosófico de estas corrientes postmodernas? Nietzsche, Freud, Marx, Foucault, Lyotard, en la búsqueda del ser y la sensibilidad para romper la cárcel de la razón, de acuerdo con Horcajo. Horcajo dice que
se intenta, pues, la ruptura de la cárcel de la razón en esta corriente de posmodernidad en donde nos encontramos a, a estos filósofos. La siguiente. Según Colon y Melich, citados, si la razón no es confiable, tampoco puede aspirar a convertirse en una moral. El deber queda sin fundamento. La razón es sustituida por la sensación, la verdad por el placer, el mensaje. Ajá. Colon y Melich dicen, si la razón no es confiable, tampoco puede aspirar a convertirse en norma moral. Esto es refiriéndose a la posmodernidad. El deber moral queda sin fundamento. La razón es sustituida por la sensación, la verdad por el placer, el mensaje por el espectáculo. La piel, el hedonismo, el narcisismo reemplazan los procesos discursivos de la razón moral. El estereotipo del hombre jovial, extrovertido, de presencia deportiva y exitosa, sustituye al del hombre cauto, responsable y modesto. La figura de un hombre posmoderno se parece más a la de un vendedor de fantasía que a la de un hombre de principios permanentes. La siguiente. Este cambio cultural implica una relativización de la verdad. La necesidad de la tolerancia, del diálogo, del respeto a las minorías, de el respeto y la comprensión de la diversidad como valores indispensables para lograr la convivencia en un mundo global, el mundo actual, que responde a la libertad. Ah, ya.